Mi nombre es Alfredo González. Bienvenidos sean todos ustedes. No sé si tenemos personas nuevas que nos acompañan el día de hoy. Si no les da pena levantar la mano. Bienvenidos, un aplauso. Esta es su casa. Esperamos que se sientan cómodos, que se sientan bienvenidos, abrazados por el amor de Cristo. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente. El pastor Saúl no está el día de hoy. Anda buscando una tentación para vencerla. No sé qué, anda con su familia, con su esposa Gaby, sus dos bebés, sus dos hijos grandotes. Saludos al pastor, gracias pastor que me da nuevamente la oportunidad de prestarme el púlpito para darles el alimento de este día de la palabra de Dios, el alimento espiritual. Muchas gracias a mi esposa Claudia. A mis hijos que me acompañan, mi hijo Adrián y Jonathan y a mi nuera, esposa de Adrián, Joana, bienvenidos, gracias por apoyarme, a mi esposa gracias, porque a veces me tengo que separar cuando voy a predicar un poquito mentalmente de mi esposa, pero no de corazón, mi vida, aunque estamos dentro de la casa, me enfoco mucho y de repente ella me habla y yo estoy acá como... Oh, sí, ¿sabes qué te dije? Repítemelo otra vez. Pero ella sabe, ella entiende, por eso muchas gracias por eso. Hoy el día me tocó el cierre de la serie que llamamos Una vida buena, basada en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, que viene en el libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, y Lucas 6, 20 al 23, que es bienaventurados, que significa doblemente bendecidos. ¿Quiénes están doblemente bendecidos por Dios? Muchos, y los que no, yo creo que también lo están, pero solamente necesitan enfocarse en lo que tienen y no en lo que les falta. Amén. Jesús predicó a multitudes basado aquí en el reino espiritual, no en el terrenal. Cuando estaba en el Sermón del Monte, ahí estaba sentado con una multitud y le arrimó a sus discípulos, a sus apóstoles y empezó a predicarles del reino de Dios. Cuando decía bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los que sean vituperados, bienaventurados todo lo negativo que nosotros vemos como humanos, él decía bienaventurados, bendecidos, porque Dios los va a gratificar. ¿Qué vida tan miserable es tenerlo todo o tener mucho y no poder disfrutarlo, verdad? Y a veces pensamos que nosotros, si yo tuviera esto, qué bendecido sería, si yo tuviera eso y fuera feliz. Y llegamos a tenerlo y muchas veces decimos, no, como que nos falta algo más para poder disfrutarlo. La vida buena es, tengas poco o mucho, es que podamos disfrutarlo. Esto requiere de una mente sana y renovada, como dice Romanos capítulo 2, versículo 2, que no seamos arrastrados por los pensamientos de este mundo, sino que seamos transformados nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente, qué es lo que realmente importa en esta vida. Todos conocemos a personas que disfrutan mucho cualquier cosa, ¿verdad? Hay personas qué bárbaro, o sea, yo por ejemplo a mi esposa la miro, perdón que es el mejor ejemplo, es que si pongo ejemplo a otra persona se puede sentir, hermano. Entonces yo por eso pongo ejemplo a mi esposa, que la tengo ahí cerquita, dice, ella disfruta cualquier cosa que come, usted la ve y dice, si ella se está comiendo una cebolla a mordidas, se me antoja agarrar una cebolla y agarrarla a mordidas, porque la disfruta tanto, y ella ha sido instrumento de Dios para mi vida, para poder disfrutar los momentos de esta vida, porque a mí me costaba disfrutar, tendría que ser eventos muy grandes para poderlos disfrutar, pero ella cada detalle, cada cosa, cada situación me ayudó a que disfrutara esos momentos, porque todo es una bendición de Dios. El tema de hoy es viviendo con perdón, es el cierre de esta serie, viviendo con perdón. El Sermón del Monte nos desafía a cómo vivir una vida cristiana y libre de cargas innecesarias, como compartió el pastor Saúl en sus sermones anteriores. Este es como un principio del cristiano, que debemos vivir conforme a estas reglas que Dios nos manda en las Escrituras. Porque culturalmente nos han enseñado muchas veces que
diente por diente, ojo por ojo. Me la haces, me la pagas. ¿Sí? Esa ley de ojo por ojo y diente por diente fue estipulada en la antigüedad. Porque si usted le mochaban una mano, usted podía cobrarse y mocharle la mano a aquella persona que lo hacía. Si la mataban un animal, una res, un buey, un caballo, por ejemplo, usted tenía que matar un animal. Si le mataban una persona, un hijo, una esposa, un esposo, usted podía cobrársela haciendo lo mismo. Entonces, para evitar de que si usted le mataban un animal, no fuera y lo mataran a usted o a un familiar, a un ser humano. Por eso la ley esa era ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús, pues, cuando vino, cambió eso en decir, se ha dicho que ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo que hacer bien a los que les hacen mal. ¿Sí? Esa es la ley espiritual que muchas veces nosotros no comprendemos. Esto y la falta de perdón nos lleva a la amargura, enfermedades, ansiedad, estrés, rencor, insatisfacción y por ende la falta de agradecimiento por las bendiciones que obtenemos de los demás y de Dios. Esta serie nos ha llevado a enfocarnos en las instrucciones de Dios para vivir rica y abundantemente, guiándonos hacia la paz de Jesús que nos ofrece y nos promete si seguimos su instrucción. Dios, como dice Isaías 26, 3, 4, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Habla de perseverar en Dios, perseverar en la palabra de Dios. El rey David también lo habla de bienaventuranzas en el Salmo 32, 1, 2. El apóstol Pablo lo reafirma en Romanos 4, 6, 8. Regularmente no apuntan, pero si usted apunta, hay textos que van a poner ahí, textos que yo los voy a mencionar. Si usted apunta, tendría que ser muy rápido porque voy a ir un poquito rápido. ¿Sí? Y entonces hablo a los nuevos que si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo, no entiendes el reino de Dios todavía, si durante esta prédica, sermón o charla sientes hacerlo, hazlo. Como Romanos 10, 8, 9 nos instruye, ¿va? Que si creyeres que Jesús es el Señor y Salvador, que si confesares con tu boca que Él es el Señor y el Salvador, pero tú lo creyeres con todo tu corazón y lo confiesas, serás salvo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Romanos 10, 8, 9, porque esa es la fe que nosotros hablamos como cristianos. Primera de Juan 1, 9 también dice que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Les compartiré algo más profundo que es perdón, de que perdona al que te hace daño, perdona. Yo voy a ir a algo más profundo, como una introspección, usted adentro que se haga desde su niñez, de nuestra niñez, porque es allí donde nosotros tenemos culturalmente, como nosotros fuimos tratados de niños, tenemos una mentalidad que nosotros actuamos conforme a lo que fuimos creciendo, ya sea que fuimos criados de una manera que hicimos feliz o una manera traumatizante. Cuando crecemos empezamos nosotros a reaccionar de una manera según con nuestro consciente o inconsciente. Y no les voy a hablar de psicología, les voy a hablar de la palabra de Dios. Desde nuestra niñez, basado en diferentes verdades que nos provocan el daño y la falta de perdón hacia uno mismo y hacia los demás, llevándonos a una vida miserable, incluso siendo cristianos. Les sugiero poner suma atención y tomen la parte que corresponda a su circunstancia y situación como palabra de Dios y no de hombre. Todo esto que yo les leo son cosas, inspiraciones que yo creo que el Espíritu Santo me dio para poderlas compartir y se las escribo tal como me fue dictado. Vivir libres de rencor, vivir con perdón como discípulos de Cristo y los no aún discípulos de Cristo, buscando primeramente el perdón de Dios para poder dar el perdón a los demás, porque sin Cristo y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros no lo podemos hacer. El primer punto es cualidades de una persona renovada. Y esto está en la carta de Colosenses 3, 12, 15. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también, así también ustedes perdonen. Por encima de todo, vístanse de amor.
que es el vínculo perfecto, como nos dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, que dice que sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente como Él, porque el amor cubre, o sea, perdona y justifica muchísimos pecados y transgresiones. Prosigo al versículo 15 de Colosenses. Y que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Como cuerpo habla como de iglesia, ¿sí? Y sean agradecidos. Vemos aquí que para perdonar es necesario amar. Y yo quisiera traerle esta advertencia que nos da la palabra de Dios, que a causa de que la maldad se multiplicara en los últimos tiempos en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Y también dice que tengamos cuidado porque el corazón se puede enfriar y después de enfriar se puede cerrar. Y cuando se encierra no hay nada más que el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que puede romper y cerrar el corazón. Que a usted le cuesta amar, le cuesta perdonar, le cuesta justificar, le cuesta recibir las bendiciones de Dios, incluso aún el amor de Dios. A veces que nos cuesta mucho perdonar a los demás, aún como me gustó esta ilustración que alguien dijo, que le venía y le pedía perdón, hermano, perdóname. Dijo, yo no te puedo perdonar, perdóname como tu hermano, no puedo perdonarte lo que me hiciste. Dijo, ok, perdóname como prójimo, tampoco te puedo perdonar como prójimo. Y al último le dijo, ok, perdóname como tu enemigo. Jesús dice que nosotros amemos, oremos y perdonemos a nuestros enemigos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero primeramente amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Punto número 2. ¿Existe alguien que nunca haya ofendido? El apóstol Santiago en capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una herida, hermano, cuando nosotros tenemos una herida, yo recuerdo una vez cuando tenía como unos 7 años, un perro me mordió y me arrancó el chamorro de aquí, un pedazo. Me llevaron al hospital en brazos y, por cierto, el perro amaneció muerto. Yo no sé si quién tenía rabia, él o yo. Entonces, en el hospital me agarraban fuerte porque me echaban como sal, un líquido para curarme y desinfectarme. Y ardía, no, pero fuerte, pero me sanó la herida, me cerró. Para sanar las heridas muchas veces nosotros no queremos enfrentar las circunstancias que Dios usa a veces a personas. No es justificar a las personas que nos lastiman. Simplemente el convivir con personas o en la familia, a veces Dios no es que nos saque a reducir la llaga para lastimarnos, sino para darnos guianza de que tenemos un daño en el que Él quiere curarnos, quiere vendar la herida y quiere curarnos. Entonces muchas veces como la sal que hiere, que duele, Dios quiere que duele esa herida, pero al final no sana. Duele, pero al final trae un descanso, una sanación que nos hace libre. La falta de humildad nos hace también más vulnerables a las ofensas. Como dijo Jesús en Mateo 11:29, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. La falta de humildad es decir, a veces a mí no me invitan, no me siento mal, soy humilde. A mí no me saludan, está bien. A mí no me tomaron en cuenta en esto, no hay problema. Me sentí poquito, pero lo dejo ir y ya lo dejo pasar. ¿Entiendes? No es malo tener esas emociones, sentirlo. Lo malo es ser dominados por ellas y actuar conforme a esas emociones negativas. Si las emociones Dios las hizo, el adversario, el diablo, el enemigo de la iglesia y de la humanidad, él no es creador de nada, él es imitador de todo. Así es de que si él usa una emoción de nuestras vidas, él no es porque él la crió. Él la puede usar a su favor y en contra de nosotros y en contra de Dios. Ahora, ¿y qué de aquellos que muchas veces hablamos me ofendieron? Pero ¿qué de aquellos que hemos ofendido a seres amados, al prójimo?
La palabra de Dios dice que debemos de restituir al agraviado, restituir pidiendo perdón, y si nosotros le hicimos que se perdiera algo, nosotros restituir esa pérdida económica, esa pérdida material o aún el amor. Sabía que el amor es una deuda, la palabra de Dios dice que es una deuda, se lo voy a dejar de tarea, pero la palabra de Dios dice que nos amemos, dice que el amor es como una deuda, nosotros tenemos que amar. El perdón no es olvidar el daño mío y el de otros, sino recordar el daño que Cristo llevó sobre su cuerpo. Jesús murió en debilidad, pero resucitó en poder. Murió como una persona débil, pero resucitó con poder al tercer día. Amén. Aquí es donde le da un aplauso al Señor Jesucristo. Jesús murió en debilidad, pero murió en poder, ¿verdad? Porque así nosotros cuando perdonamos, morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras emociones, y resucitamos en poder, no solo para ser libres, sino para ser instrumento de Dios para liberar a otros que están en circunstancias difíciles o en circunstancias de falta de perdón. Jesús clamó al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos en su intelecto sabían lo que hacían. Ese pensamiento me vino hace años. Dice, ¿cómo que no sabían lo que hacen? Si decía que después se dieron cuenta que sí era hijo de Dios y lo estaban crucificando porque tenían celo los maestros de la ley. Ellos sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios, pues sabían de eso, sabían que el daño lo estaban haciendo. Lo que yo puedo poner como ilustración, yo creo que ellos sabían eso, pero no sabían el daño que estaban causando. Muchas veces nosotros sabemos, a veces inconscientemente hacemos daño, ¿verdad? Porque no lo deseamos, lo hacemos. Pero muchas veces hacemos daño y lo sabemos. Pero, está bien, ¿para qué va a perder? No fue tan grave. Pero no sabemos la magnitud del daño que estamos haciendo a la persona. Y muchas veces hacemos un daño colateral, porque esa persona dañada puede hacer daño a otra persona más adelante. Es como un daño colateral que vamos creando como humanos. En la antigüedad había, no sé si recuerdan al rey David, se hizo muy que lo seguía, en ese entonces había el rey Saúl y tenía un hijo llamado Jonathan. Jonathan era cuñado del rey David porque el rey David se casó con una de las hijas del rey Saúl. Entonces resulta que Jonathan y el rey David, cuando todavía no era rey, se hizo un lazo de amistad, de hermandad tan fuerte, que después Jonathan tuvo un hijo llamado Mefiboset. Cuando hubo la guerra de los filisteos, de una tribu contra los israelitas, estaba el rey Saúl y los filisteos mataron al rey Saúl y a Jonathan. Entonces el hijo Mefiboset, tenía 5 años, lo estaba cuidando su nodriza. Cuando supieron que mataron a su papá Jonathan y a su abuelo Saúl, su nodriza tuvo que correr porque tenía miedo. En aquel entonces ellos tenían que ir también por todos los descendientes varones, que en este caso Mefiboset, tenían que ir y matarlo para que él no tomara el reinado que a él le tocaba. Entonces la nodriza agarró asustada al niño de 5 años, corrió y se le cayó el niño y quedó lisiado de los pies. En ese entonces él ya no podía tomar el reinado porque ya no estaba capacitado para llevarlo. Por esa causa había leyes que tenía que tener algunas características para poderlo ejercer. Y yo en ese tiempo, hace varios años, venía a pensamiento eso, que también a nosotros, hermano, muchas veces, literal, no somos lisiados físicamente, pero muchas veces nosotros de niños también nos tiraron. Emocionalmente nos tiraron y nos dejaron lisiados, incapacitados emocional y espiritualmente para avanzar en la vida con fuerza, con poder, con seguridad, con fe y con pasión. Quedamos lisiados. ¿Han escuchado la frase tan profunda? En mayo del 2015 me vino esta inspiración. ¿Y han escuchado la frase profunda? Deja salir el niño que llevas dentro. Creo que la mayoría lo hemos escuchado, ¿verdad? Y eso es positivo en cuanto a que somos grandes y empezamos a jugar con carritos, empezamos a jugar como niños, a eso se refiere. Pero yo le quiero dar otro enfoque en la inspiración que el Espíritu Santo me dio en esto, en que saquemos el niño
que llevamos dentro. Y se los voy a leer y cito. Deja salir el niño que llevas dentro de ti. Es verdad y bueno esto, sin abolir este bonito dicho. Meditando vino a mi mente otra manera de enfocarlo y al estar escribiendo esto fui recordando algunas escrituras. No sé qué piensan ustedes, pero al parecer todos en algunas circunstancias dejamos salir al niño que llevamos dentro. El problema es que muchos fuimos lastimados de diferentes maneras en nuestra niñez a causa de la maldad y la iniquidad de los seres humanos, tal como nos dice Marcos 7, 21, 23. Es por eso que el niño que dejamos salir es aquel que está resentido, lleno de coraje, odio, amargura, desilusión, frustración y destrozado, etc. Y no podemos controlar nuestras emociones, sino que las emociones nos controlan a nosotros. Una gran mayoría, aunque ya seamos adultos, incluso con hijos, nos comportamos de una manera disfuncional y confusa, porque nuestras mentes y corazones se quedaron estancados en la época en que fueron marcadas nuestras vidas, significativamente. Isaías 1, 5, 6 nos explica eso, y el parte de por qué, y Isaías 1, 16, 19 nos muestra la solución. Ni la generosidad, ni los sacrificios, ni tampoco martirizarnos puede expiar o perdonar la falta de perdón, ni la falta de amor, como en 1 Corintios 13:3, que explica lo que es el amor. Nos quedamos estancados como niños, como esta ilustración que traigo de este monito de un niño ahí. Yo ya estoy grande y me quedo en esa etapa, en esa época en la que fui niño, en la que fui lastimado o fue. Si usted recuerda también que dice el recordar es vivir, porque cuando usted tiene recuerdos alegres es como si lo viviera. Cuando recuerda momentos tristes es como si usted los viviera. Pero si usted como niño fue lastimado, se queda en esa etapa. Y cuando alguien y viene y le toca esa llaga, ese botón, sale lo que es. Y muchas veces sin siquiera sabemos por qué me duele, por qué me lastima. ¿Por qué me lastima tanto? Digo, ¿por qué? Y es ahí donde Dios entra, el por qué, y nos guía a reconocer que fuimos lastimados en tal área, y es cuando viene la sanación. El punto número 13 es camino a la restauración. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Arrepentimiento de haber ofendido a los demás, justificándonos a nosotros mismos de haber sido lastimados. Tenemos los motivos y las razones, pero esto no nos justifica. Muchas veces nos justificamos diciendo que me lastimaron y yo hago una protección, una barrera de que ya nadie más me va a lastimar. Y empezamos a actuar de una manera defensiva o ofensiva. ¿Cómo saber cuando ya hemos perdonado a alguien? Al mirar o pensar en la persona no sentimos coraje, ni odio, ni resentimiento. Incluso sentimos compasión y la podemos bendecir, la bendecimos, así como Jesús en Lucas 23:34, cuando Él estaba crucificado a punto de morir, ya estaba todo enllagado, estaba todo sangrentado, casi agonizando, y Él aún así, pasando lo que estaba pasando, Él clamó al Padre, ¿sí? Él no solo los bendijo, sino también intercedió por ellos ante el Dios y el Padre. Nosotros qué difícil sería hacer eso en medio de la circunstancia tan difícil, las ofensas tan grandes que nos puedan hacer. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El haber sido lastimados de niños es como si te hubieran crucificado, atado de manos, de pies. Te dañaron y te incapacitaron para prosperar, avanzar y para amar y recibir amor. Aún nos cuesta recibir y creer el amor de Dios también. Y aunque clamaste y clamaste a Dios con todas las fuerzas que te quedaron, ¿por qué me has abandonado? Y te quedaste por muchos años con ese dolor y resentimiento hacia Dios, hacia la humanidad y hacia ti mismo. Hacia aquellas personas que tú esperabas que te protegieran de las adversidades de esta vida y te suplieran todas tus necesidades. En vez de clamar a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijiste, Padre, llévatelos o te los mando. Claro que sabemos cuando hacemos daño, pero a veces no sabemos el por qué y cómo parar de hacerlo, porque nuestra conciencia y corazón nos acusa
a veces de que no, cuando nosotros estamos mal. Y como dice la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro corazón nos condena o nos acusa cuando nosotros estamos mal, o nos instruye, ah, no- redarguye cuando nosotros estamos haciendo mal. Pero a veces más grande que nuestra mente y corazón es Dios, que por medio de su Espíritu Santo, si nuestra mente y nuestro corazón, si están entenebrecidos, están congelados, están cerrados, Él viene y nos revela cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Yo sé que hay daños tan pequeños como que no me habló, me volteó la cara, no me dijo esto, no me dijo lo otro, no me dio aquello, pequeños detalles que podemos dejarlos pasar y tan fácilmente, y muchas veces no, pero la mayoría de esos daños son pequeños. Pero cuando existen las ofensas tan significativas como un abuso emocional, que te dijeron que no valías nada, que te dijeron que no ibas a lograr nada en la vida, y cuando viene un daño físico donde te golpearon hasta dejarte en el piso tirado, tu padre, tu madre, un tío, un hermano mayor, una hermana mayor, un abuelo, una abuela, o cuando incluso sufriste un abuso sexual. Esos daños, hermanos, son significativos que solamente que incluso pueda crear una raíz de amargura en nuestras vidas y contaminar a todas las personas que nos rodean, incluso a nuestros familiares más cercanos que viven con nosotros. Estas cosas que nos pueden llevar a adicciones destructivas por tratar de evadir y borrar los recuerdos que atormentan nuestras mentes y almas. Es difícil todo esto que estoy diciendo, hermanos. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar estos tipos de prédicas, estos tipos de testimonios, pero es necesario. Hay cosas que es necesario, porque es necesario sacarlo. Y si usted en un momento al final, usted siente llorar, porque a veces podemos llorar porque vemos personas llorar, pero hay veces usted está sintiendo algo. ¿Por qué estoy sintiendo tanto esto? Usted déjelo salir porque es Dios sanando su vida. La falta de perdón nos enferma no solo emocional, sino físicamente y fisiológicamente. David en el Salmo 32:1 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo y mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano, Señor, pesaba sobre mí, recordándome, yo añado esto, recordándome el daño que yo tenía, recordándome que yo tenía que venir a ti y pedirte perdón. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Estoy lastimado y pienso que los que me lastimaron tienen que venir a pedirme perdón, pero el perdón que yo tengo que pedirle a Dios es el daño que yo he hecho cuando yo estoy dañado. Conozco a un hombre que permanecía enfermo por falta de perdón. Le empezaron a salir manchas en la piel y no encontraron los doctores ni siquiera qué era lo que le tenía. Le salían esas manchas en el que tenía una alergia, en el que le salía pus, le salía líquido, sangre, y no sabía de qué era. Dolores de espalda y cabezas constantes que le venían en su cuerpo. Él se odiaba a sí mismo, a la vida y al vientre que le había dado a luz, como Job lo mencionó en la carta. Él odiaba al mundo, incluso a veces a Dios, por culparlo de haber permitido lo que le hicieron y lo que le fue arrebatado. Incluso por su trauma que él tenía, él mojaba su cama todavía a los 11 años de edad. Y por si fuera poco, como la cereza en el pastel, le pusieron un apodo a causa de eso. Y se reían de él y no sabía lo que él sentía. Pero como el Garadeno, si ustedes recuerdan la historia, el Garadeno que estaba en el sepulcro, desvestido, endemoniado, que tenía una legión de demonios y que Jesús fue y lo sanó y lo hizo libre. Dicen que él era tan fuerte cuando estaba ahí endemoniado que él se golpeaba con piedras. Asimismo, este hombre se golpeaba él solo su cara, se jalaba los cabellos. La pregunta que yo tengo aquí es: ¿por qué hacer pagar a justos por pecadores? Aunque nadie somos justos, pero sí pecadores. ¿Por qué hacemos pagar a nuestros seres amados lo que otros nos hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Este hombre hizo pagar a su esposa y a sus primeros 2 hijos por algo que ellos no hicieron. No sabía cómo pararlo. Salía de él esas emociones, salía de él ese carácter explosivo de golpear puertas, de golpear paredes, de aventar cosas, de maldecir en lugar de bendecir. Pero Jesús clamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aplicado a nosotros, nosotros sabemos que hacemos el mal, ¿a poco no? Ignoramos realmente el daño propio que hacemos, nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, hasta que nos lo hacen a nosotros mismos o a alguien a quien amamos. Pensamos que el daño a los demás no es tan grande, pero nos lo hacen a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra familia. Ay, sí, no. A mí lo que quieras, pero a mis hijos, a mi esposa, no. Justicia y misericordia fue la que hizo el rey David a Mefiboset. Después de que pasaron muchos años y ya el rey David fue rey de Jerusalén, rey de Israel. Mefiboset significa vergüenza. La carta de 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 12. El rey David se paseaba por ya calmado, no había tanta guerra en ese entonces. Él empezó a recordar y recordar y empezó a preguntar a los siervos y dijo: ¿acaso no hay alguien de la descendencia de Jonathan y Saúl para hacerles misericordia? Y encontraron a un siervo, a un ex siervo de Saúl, que se llamaba Siba. Y lo mandaron a traer y David le dijo: ¿acaso no hay alguien que pueda hacer misericordia de la casa o descendencia de Saúl y Jonathan? Y Siba dijo: sí, mi rey. Hay uno en un pueblo, gracias, y es llamado Mefiboset, pero está lisiado de las piernas. Y lo mandó a traer, dijo: ve y mándalo a traer. Fue Siba y fue y lo trajo. Cuando vino Mefiboset, hijo de Jonathan, imaginándome que él como lisiado, él lo trajeron y lo postraban así con rey David, y él venía temblando de miedo porque en aquel entonces David tenía derecho de quitarle la vida porque era descendiente de su contrincante Saúl. Pero ustedes recuerdan, David siempre respetó la vida de Saúl porque él era el ungido de Dios cuando era rey. Y aunque Saúl quería matarlo, David dijo: yo no tocaré al ungido de Dios. Que Dios tome justicia, yo no. Entonces venía Mefiboset temblando de miedo cuando el rey David que le iba a quitar la vida. Y lisiado él estaba aquí cuando le dijo David: Mefiboset. Y David le dijo eso. Mefiboset se postró. En aquel entonces postrarse dice que puedes poner la frente en el piso, y dijo: heme aquí, mi rey, tu siervo. Dijo Mefiboset: no tengas miedo, que yo ciertamente haré misericordia por amor a Jonathan tu padre. Y Mefiboset dijo: Señor, ¿quién es este siervo? Y dijo: ¿quién es este perro? Para que tú tengas misericordia. Yo recuerdo cuando mi padre no tenía expresiones de amor, y yo le pregunté y él decía que su padre los llamó a ellos como hijos perros. Y él fue marcado y a él le costaba expresar amor a nosotros. Cuando Mefiboset le dijo: ¿quién es este tu siervo, este pobre perro muerto, para que tú tengas misericordia de él, mi rey? Y el rey David dijo: yo te devolveré todas las tierras
Yo te devolveré todas las tierras que eran de tu padre Jonatán y de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién soy yo, Señor? Y llamó al siervo, al siervo de él, a Siba, y le dijo: tú, junto con tus 15 hijos y sus 20 siervos, le servirás a él y labrarás esas tierras para que no le falte nada, sustento diario a él. Pero una cosa te digo, que Mefibosé de aquí en adelante, él va a venir a la mesa del rey y comerá día a día con el rey. La palabra de Dios dice: oh Señor, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el hijo del hombre para que de él tengas misericordia? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros? Asimismo, aquellos que piensan que fueron lastimados, que no les fue arrebatado lo que les pertenecía, hoy te dice el Señor que tú puedes comer a la mesa de Él como Rey de reyes y Señor de señores que es Él. Él te invita a su mesa a comer de los banquetes diarios que Él tiene por medio de la palabra, que su palabra dice que es el pan diario de nosotros espiritualmente, para alimentar nuestras almas, para alimentar nuestro espíritu y fortalecernos. Si mis lágrimas hoy corren, es porque ese hombre que yo les decía que conocía un hombre, ese hombre soy yo. Si mis lágrimas corren hoy sobre mis mejillas hasta topar el piso, no es por lástima a mí mismo, sino por ese niño o joven, ese niño que se quedó ahí, traumatizado, pero que ya de adulto, años después, Cristo vino y lo rescató. Y ahora lo miro yo como otra persona. Lo miro como que no era yo, sino como que era otra persona. Y yo veo niños sufriendo de una manera así, y a mí me duele en el alma verlos. Pero yo lo miro como si fuera otra persona, otro joven, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy el mismo hombre, pero renovado por Dios. Y no hablo de perfección, sino de disposición a que Dios siga moldeando mi carácter conforme a Él para honrarlo. Todo esto se trata de no glorificarme a mí ni a nadie, sino a Dios. ¿Cómo Dios sana? ¿Cómo me sanó? Yo, hermano, amigos que nos ven, no lo sé, solo exponiéndome a su presencia, al dolor que sentía cuando Él me sanaba, cuando no podía ni respirar, cuando sentía que era Dios apachurrándome el corazón, el alma como una esponja para quitarme lo viejo y llenarme de lo nuevo. No lo puedo explicar. El proceso no es fácil, pero es satisfactorio al final. No sé cómo lo hizo. Pero como dijo el ciego que Jesucristo lo sanó, que era ciego de nacimiento y lo sanó, y fue con los fariseos y le dijeron: te sanó ese hombre que es pecador. Fíjese, si a Jesús le dijeron que era pecador, que era hijo de Satanás, nosotros como hijos de Dios, como personas, ¿qué nos esperamos? ¿Por qué nos duele y nos ofendemos tanto? Él siendo hijo de Dios, siendo Dios, lo que le dijeron, y Él no se ofendió. ¿Sabía usted que Jesús nunca se defendió por su persona, por sus ofensas a su persona? Él lo único que se defendió es por proteger la verdad de su palabra. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, al cielo, si no es por medio de Él. Y dijo, no, el ciego dijo: no sé si es pecador o no, lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Así mismo yo digo, y tú, yo creo que varios de aquí lo han hecho. Yo no sé cómo lo hizo, pero ahora sé que yo vivo. Antes no dormía bien, ahora duermo bien.
Antes no gozaba y ahora gozo. Convirtió mi llanto en canto, mi lamento en danza. Él convirtió todo eso en mí. Hermano, 35 años de mi vida miserable viviendo así. Cuando vine a Dios, dije, wow, todo lo que me perdí. ¿Por qué no regresé? Yo me salí de la iglesia de los 12 años. Como el hijo pródigo me fui y regresé más lastimado y lastimando más personas. Y cuando regresé dije, wow, todo el tiempo que yo me perdí sin Cristo de la vida abundante, quisiera correr y poder seguir disfrutando de gozar de Dios, de su palabra, de la vida. Pero no es el que corre ni el que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque me sentía atado, me sentía esclavizado, me sentía como que pobrecito de mí. No, pobrecito del diablo que se va a quemar en el infierno. Y tú no, Él te odia a ti. Él te ha dicho que no vales nada a muchas personas, porque eres hecho a la imagen de Dios. Y Él odia la imagen de Dios. No le creas que tú no vales nada. No le creas, porque aunque tu padre o tu madre te digan algo negativo y te hayan marcado, aunque tu padre y tu madre te dejen de amar y de proteger, Dios te levantará, Dios te amará, Dios suplirá todas tus necesidades emocionales, físicas e espirituales. Amén, así es, así sea, porque el poder del cristiano todo está en el sí, en el amén. No solo en la muerte de Cristo, sino en su resurrección. ¿Creen que Jesús padeció? Ese pensamiento venía, ¿creen que Jesús padeció para que sus discípulos y apóstoles no padecieran? A todos ellos los sacrificaron. Ahora, pregunta para nosotros, ¿creen también que los discípulos, Pedro, Pablo, todos estos apóstoles de Jesucristo y todos los discípulos que vinieron muriendo a causa del Evangelio, que ellos sufrieron para que nosotros que estamos aquí como cristianos no sufriéramos? No. El sufrimiento nos enfoca, nos fortalece. Dice la palabra de Dios que no paguemos mal por mal, sino bien por bien. Que paguemos con el bien el mal. Que no se trata, el perdón, de que usted siga ahí sufriendo. El perdón no significa estar padeciendo ahí como mártir, no. Si usted ya no puede estar con la persona que lo ha ofendido, dice en cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos, en cuanto dependa de nosotros. Debemos dejar la venganza a Dios. Debemos de perdonar de todo corazón. El perdón no es olvidar y seguir exponiéndonos al agresor, es retirarnos y bendecirlo. Yo quiero que ahí tú inclines tu rostro.